Así es, y bueno, por eso mismo quiero dejarlos junto a Andrés León y Juan Luis Trejo. No quiero demorar más nuestra charla del día de hoy y los quiero invitar a escucharlos porque nos van a hablar sobre los nuevos contextos laborales. Muchísimas gracias, Andrés y Juan Luis. Gracias a ti, Carol. Eh, bueno, no sé, Juan Luis, si partimos con la presentación y aprovechamos de contarles a los que están participando quiénes somos y qué queremos hacer en este espacio. Que la verdad es que nos parece un espacio lo más atractivo que hay de poder trabajar en conjunto y ir buscando respuestas en conjunto a una serie de preguntas y de dudas que nos surgen solo de ser testigos de el mundo que estamos viviendo y de la realidad. Y este título de nuevos contextos laborales viene un poco de ahí, de efectivamente estamos enfrentando una serie de nuevos contextos, no solo laborales, como sociedad, mundiales, en términos de salud, siendo parte y viviendo una pandemia como la que nos ha tocado a nivel mundial. Entonces, existen nuevos contextos que hoy día debemos tratar de leer y de esa lectura ir buscando algunas respuestas posibles, entendiendo que ninguno tiene el 100% de la verdad y de la posibilidad de tener una respuesta definitiva y que aplique a todos los casos, pero sí acercarnos a algunas propuestas de respuesta a esas realidades de estos nuevos contextos. Y partamos por presentarnos nosotros, el burro por delante, a Andrés León. Eh, Soy casado y creo en el matrimonio, por eso me he casado más de una vez. Tengo 6 hijos y mi señora aporta 4 más, por lo tanto tenemos 10 en conjunto, lo que de alguna forma me ha implicado una buena práctica en los procesos de negociación colectiva, porque tengo un sindicato en mi casa, así que tengo cierta experiencia en el día a día relacionada con este mundo. Soy abogado de profesión, trabajé varios años como abogado, pero los últimos 28 años he sido gerente de recursos humanos de distintas empresas. Y me ha tocado empresas nacionales, empresas multinacionales y en distintos rubros, desde retail, gastronomía, universidades, minería, salud, energía, etcétera. Y claramente si hay un aprendizaje de esto es que las personas somos los mismos, independientemente del rubro en el que trabajemos. Hay ciertas condicionantes que pone el rubro en el que trabajamos, pero finalmente nos motivan las mismas cosas, nos preocupan las mismas cosas, nos dan miedo las mismas cosas y por lo tanto uno puede trabajar en la gestión de personas en empresas de distintos rubros y los desafíos son bastante comunes, si bien, repito, cada rubro tiene sus propias particularidades. Y si hay algo que aprendí en todos estos años es que es absolutamente posible lograr el cumplimiento de los objetivos personales de los trabajadores al mismo tiempo en que se cumplen los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos de la empresa a la que uno pertenece. Y uno no tiene que elegir uno en desmedro del otro. Ambos pueden ser objetivos buscados y alcanzados según mi experiencia. Don Juan Luis. Gracias, don Andrés. Bueno, yo no tengo tanta experiencia en negociación colectiva dentro de la casa como Andrés, porque yo soy padre de 3 hijos solamente. Pero sí, antes que todo, quería comentar de que con Andrés nos une no solamente una pasión por el trabajo y por el mundo de las relaciones laborales, sino que también hemos tenido la oportunidad de poder trabajar en muchas ocasiones juntos. Y él ha sido un mentor en mucho de lo que es mi carrera profesional. Yo fundamentalmente me he dedicado al mundo de las relaciones laborales, me ha tocado efectivamente ser gerente de relaciones laborales
también en varias industrias, y fundamentalmente trabajar con las personas en esa lógica de al final ir co-construyendo nuevos espacios de diálogo, ¿cierto? Y de cumplimiento de desafíos y de metas conjuntas. Yo soy viñamarino, también soy un hombre de derecho, soy una persona que de alguna manera en su trayectoria profesional ha tratado de ir buscando incorporar o relacionar de la mejor manera posible temas como la inclusión desde antes de que se empezara a conversar quizás. Siempre lo digo, soy padre de Rosario, que tiene síndrome de Down, y eso ha generado, ¿cierto?, una mirada desde el punto de vista también de los contextos laborales bastante más inclusiva. Y acá la invitación, como lo dice Andrés, es a tener espacios, y como lo plantea, ¿cierto?, este laboratorio de aprendizaje, espacios de conversación, de ojalá de discusión sana y entretenida, que nos permita, a partir de ciertos temas que nosotros propongamos y otros que también nos vayan planteando ustedes, ir generando espacios de crecimiento, ¿cierto?, de ver nuevas iniciativas, ideas o contextos que nos permitan poder tener un poquito más de una mirada más de futuro respecto de lo que tiene que ver con el escenario laboral, entendiendo en esa línea no solamente las relaciones laborales, sino que también las relaciones sindicales, y conocer un poquito cómo se ha ido transformando a propósito de la pandemia, pero también de otros fenómenos, el mundo del trabajo. Eso, mi querido Andrés. Fantástico. Vamos a la próxima, donde la idea es poder conversar un poco qué es lo que vemos en estos nuevos contextos que surgen y que de alguna forma van a condicionar la realidad que estamos viviendo y la que vamos a vivir de aquí en adelante. Y por lo tanto, ¿cómo nos aproximamos en conjunto con ustedes a buscar algunas respuestas o alguna forma de aproximarnos a esta realidad? Y si miramos las fotos que aquí aparecen, hay ciertas realidades que saltan a la vista. Una de ellas claramente tiene que ver con esta inmediatez y este libre acceso a la información, a las noticias. Aquello que ocurre unos pocos segundos después está a disposición de todo el mundo. Esto ha hecho, y desde mi punto de vista, es un cambio enorme a lo que estábamos acostumbrados, donde la información era manejada y quien tenía acceso a la información tenía acceso al poder, y era una forma de ejercer el poder. Hoy día la información está por todos lados sin un costo para acceder a ella, y por lo tanto dejó de ser ese símbolo de manejo de poder, y genera también una serie de desafíos. Eso pasa a ser un tremendo desafío desde el punto de vista de la reputación en las empresas. Pasa también a ser un tema en la medida en que esta información se acerca al mundo de las redes sociales y abre un montón de temas. Otro foco que quisimos mostrar acá en las fotos tiene que ver con que los impactos de temas relevantes o importantes terminan manejándose, mostrándose o tratándose en las calles. Esta foto no es de Chile, es de otro país, pero esto pasa en todas partes del mundo hoy día, y basta meterse un rato a las noticias y uno puede ver que los distintos temas que son de interés terminan siendo tratados o manifestados en las calles y no en otros espacios. Y por lo tanto, un desafío importante es generar espacios como este, de conversación, de aprendizaje, donde podamos ir aportando miradas y experiencias distintas para buscar una aproximación más certera a lo que nos interesa ir resolviendo. Quizás en esa misma línea, sí, en esa misma línea, Andrés, efectivamente, yo creo que, como tú bien dices, no solamente en Chile, sino que en el fondo a nivel mundial, estas crisis de liderazgo que se dan a todo nivel, ¿cierto? Que va más allá de lo político, que va más allá de lo que tenga que ver con institucionalidad, pero claramente hoy día eso significa un tremendo desafío de cómo enfrentamos
los intereses, ¿cierto? Las necesidades laborales de los trabajadores y evidentemente también los intereses y las necesidades que plantea el mundo sindical. Claramente. Y si a eso le agregamos esta clara mayor presencia femenina en el mundo del trabajo, hoy día muchas empresas están intencionando la contratación de mujeres para poder aumentar el porcentaje y la presencia femenina en las distintas empresas, no solo en cargos administrativos, que era como la tradición hace varios años atrás, sino que en cargos de la operación, en cargos más técnicos específicamente, y en cargos de responsabilidad hasta en los directorios. Hoy día hay cupos en los directorios, incluso hay normas para participación de mujeres en las directivas sindicales, que plantean un cambio importante al mundo del trabajo como lo conocíamos hace décadas y hoy día con una realidad bastante distinta. En eso tú, Juan Luis, tenías algunos datos de cifras, pero es importante ver cómo esto se ha ido moviendo en el último tiempo. Efectivamente, en los últimos años, digamos, si revisamos la tendencia, hemos ido incrementando la participación femenina de manera importante a nivel de distintas industrias y a nivel país. Hoy día, ¿cierto? En el fondo estamos llegando del orden del 14-15%, si uno mira el conjunto de industrias, exceptuando retail, digamos, donde claramente es superior. Pero si lo miramos o hacemos el análisis desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cargos de toma de decisiones, evidentemente hay una brecha importante, pero todo indica que la tendencia va al alza y que tiene que ver también no solamente con una apuesta del punto de vista de equidad de género, sino que de los resultados que ello trae, ¿cierto? En el fondo está más que demostrado que en muchas materias, bueno, nos pasa yo creo que a todos nosotros, nuestras casas, que las tomas de decisiones suelen ser bastante más acertadas por nuestras mujeres, ¿cierto? Que por nosotros mismos. Y eso lo digo muy en serio, y por lo tanto, en esa misma lógica, el desempeño que ha ido mostrando, ¿cierto?, en distintos roles y en distintas industrias, digamos, porque también se ha ido desmitificando el que la industria A o B podía participar la mujer con mayor posibilidad de desarrollo y en otras industrias no. ¿Qué duda cabe en eso? Digamos que incluso la industria minera, que históricamente era tan reconocida desde el punto de vista masculino, hoy día tenemos una participación importante, no solo en roles de toma de decisiones incluso, sino que también en roles operarios, que también es un desmitificar, como decía Andrea hace un ratito. Ahora, y Andrés me quería tomar sí, un poco de lo mismo, porque de la mano en el fondo, en esta lógica de contextos laborales, ¿cierto? Tenemos por un lado este fenómeno, ¿cierto?, del avance tan necesario del rol de la mujer en el mundo laboral. Tal como tú decías, tenemos, ¿cierto?, esta crisis de liderazgo y el fenómeno de las redes sociales o de la información disponible en cada minuto, digamos. Pero también, ¿cierto?, nos vemos ahí y la idea de mostrar un poco estas imágenes tiene que ver con cómo vamos mirando nosotros el contexto, cómo creemos que se dando, que tiene que ver con los avances de la tecnología que nos van superando muchas veces a todos los que trabajamos en el mundo de los recursos humanos. Muchas veces va mucho más rápido la tecnología que lo que uno puede empezar a diseñar o a desarrollar. Pero por otro lado, también, y ahí lo ejemplificamos con una persona en una línea, ¿cierto?, caminando y en una serie de carros de compra de supermercado o de comercio, que tiene que ver con el consumo y el individualismo que también nos plantea hoy día desde el punto de vista laboral, también ciertos desafíos por el tema del conocimiento que tenemos que tener de los intereses de los nuevos trabajadores, de los intereses de los nuevos líderes que puedan ir generándose tanto a nivel de la empresa como a nivel sindical. Absolutamente, y es un desafío, y lo vamos a ver con un poquito más de detención en unos minutos más, pero este desafío de qué quieren los trabajadores hoy día, cómo coexisten distintas generaciones de trabajadores en una misma empresa, cuáles son los desafíos desde el punto de vista de liderazgo para ser capaces de tener una propuesta atractiva para atraer
a esos trabajadores y mantenerlos por el tiempo que sea factible. Uno de los cambios importantes es que dejamos atrás esta mirada de los japoneses y este trabajo de por vida, donde yo entro a una empresa y me jubilo en ella, y pasamos a entender que hoy día, y las generaciones más jóvenes, especialmente los millennials, a los que tengo muy cerca por mis hijos mayores, uno se va dando cuenta claramente que la motivación es distinta y que también el hecho de pertenecer a una misma empresa deja de ser un atractivo per se, digamos. Y hay una serie de otros temas que empiezan a mover y a ser relevantes en la toma de decisiones de cuánto me quedo en una empresa, cuándo me cambio, por qué me cambio, etc. ¿Mm? Andrés, perdona, una cosa así para que no se nos olvide. Por favor, si realmente aparece alguna inquietud, alguna cosa, interrúmpanos nomás, porque no necesariamente vemos si es que alguien levanta la mano, o ahí se los pido en el fondo desde el punto de vista operativo, por si es que realmente aparece algún tipo de duda, más allá de poder incorporarla, ¿cierto?, en el chat del laboratorio. ¿Vale? Perfecto. Sí, nos interesa mucho las dudas y los comentarios de quienes están participando. ¿Mm? Bueno, como decíamos, uno de los temas que claramente ha ocurrido tiene que ver con esta evolución del trabajador. O sea, desde el trabajo con un horario específico y establecido hasta un trabajo, si estamos pensando hoy en teletrabajo y en la cantidad de gente que tiene la posibilidad de teletrabajar, que define cuál es el tiempo que le voy a dedicar y cuándo. Y lo importante es el resultado y no las horas que yo le dedico a este trabajo en la oficina, que tiene desde el marcar el horario hasta estar presente, a hoy día la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y estar conectado. El depender de los equipos que la empresa pone a nuestra disposición, y hoy día poder trabajar desde el teléfono sin ningún problema y conectarse a reuniones y contestar los mails, etcétera, hace un cambio enorme. ¿Ah? Y este cambio es una de las cosas en las que nos interesa poder profundizar en las reuniones que tenemos los días lunes de 5 a 6 y media desde la próxima semana, y vamos a ir viendo que son varios los temas que tenemos preparados para discutir y conversar y generar este aprendizaje conjunto, pero también estamos abiertos a aquellos temas que a ustedes mismos les interese y que nos planteen para poder desarrollar en conjunto. Claramente, este tema o este título de nuevos contextos laborales, como vemos, da para mucho y hay muchos aspectos y muchas aristas relacionadas con esto. Y claramente tenemos la posibilidad de irlo desarrollando y trabajando en conjunto. Sí, y en esa misma línea, Andrés, también plantear de que, por ejemplo, lo que hablamos acá de la evolución del trabajador, no verlo necesariamente como que lo pasado era malo y lo presente, ¿cierto?, es lo bueno. Sí, yo creo que como todo, la idea es poder hacer la conversación en cada una de estas sesiones que tengamos, o la discusión, porque, ya, tal como tú lo decías, a lo mejor alguna persona puede sentir o tener la oportunidad de ser más libre por el hecho de trabajar a cualquier hora, pero por otro lado también puede generar esta mayor dependencia o permanencia o conexión con el trabajo, ¿cierto? Que de repente, si es que uno no logra ordenarlo o calibrarlo de buena manera, puede terminar enfermándonos o enfermando más a alguien de esa línea. Entonces, la idea justamente, como dice Andrés, es que de acá, de esta conversación general que aparece de los contextos laborales, y vamos a comentar al final algunas ideas, algunos temas de los que tenemos en carpeta, de varios que tenemos en carpeta, pero la idea es que también ustedes, si sienten la necesidad de tratar algunos, porque la idea es que vayamos co-construyendo estas conversaciones y generando un espacio de conversación bastante franca, y ojalá además poder conocer las experiencias de todos ustedes, digamos, más allá de las nuestras. Sí, esa invitación es muy importante, y claramente en cada una de las reuniones y conversaciones
vamos a ir profundizando estos temas. Nosotros queremos también invitar a algunas personas que nos aporten en esta conversación y desde distintos puntos de vista y de distintos ángulos. Y vamos a invitar personas con mucha experiencia desde el mundo de la empresa, desde el mundo de los sindicatos y de los dirigentes sindicales. Queremos invitar personas que desde su propio testimonio y experiencia nos puedan aportar a la búsqueda de estas respuestas, de estos contextos laborales y cómo enfrentarlos. Y por eso vamos en cada una de las sesiones a tener uno o dos invitados que van a poder acompañarnos en esa conversación y que claramente se los vamos a ir señalando en cada caso. Un invitado sorpresa por instancia. Oye, vamos a la siguiente, Andrés. Sí. Asimismo, como la evolución del trabajador, también hay una evolución importante en el trabajo. Esta mirada que teníamos desde las empresas jerarquizadas, estructuradas, con un organigrama, donde lo primero que uno preguntaba es, muéstreme el organigrama. Y con eso uno entendía que conocía la empresa, la gente, cómo se manejaba. Y la verdad es que hemos ido evolucionando a una mirada donde las estructuras, mientras más planas, mejor. Mientras tengamos un horario más flexible, mejor. Mientras pasemos de este concepto de que yo les planteaba de que la información es toda confidencial, que nadie puede conocerla, que en la medida en que yo la manejo el poder y por lo tanto me hago absolutamente necesario y eso me permite mantenerme o crecer dentro de la empresa. Son cosas que la práctica nos ha ido demostrando en el tiempo que no es así, que puede aplicar en algunos casos puntuales, que puede aplicar a las grandes empresas. Pero no nos olvidemos hoy día de que el 20% del empleo en Chile lo dan las grandes empresas. El 80% restante son las medianas y pequeñas empresas. Entonces, el foco puesto en las grandes empresas está muy bien, es muy bueno que esas grandes empresas avancen, estudien, dicten pautas, pero lo importante, si miramos el 80-20, claramente es donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores hoy día en el país. Y ahí estas variables dejan de ser importantes y pasa a ser muchísimo más importante esta relación más plana, más cercana, más de compartir información, más de empoderar a las personas para que hagan de la mejor forma posible su trabajo, para que desplieguen sus habilidades y sus conocimientos de la mejor forma y no la instrucción de la charla de los 10 minutos a inicio de jornada, digamos, sino más bien cómo motivar a las personas a poder entregar lo mejor de sí mismos. Y es un cambio bien importante. No es un cambio que ha ocurrido de un día a otro, es un cambio que lleva varios años, décadas, pero que en la medida que nos vamos acercando a este mundo con la información más abierta, nos vamos dando cuenta que se hace cada vez más necesario. Este acceso a la tecnología también es un tema muy importante y nos permite relacionarnos y trabajar de una manera muy distinta a la que estábamos acostumbrados. Luis. Sí, no, en esa misma línea, Andrés, también aquí esta evolución del trabajo tiene que ver con poder poner ciertos temas de los que vamos a profundizar. En este contexto de la mano, como tú dices, de la tecnología y de las otras variables de la evolución del trabajo, también tiene que ver con esos espacios de los nuevos empleos, ¿cierto? Del nuevo tipo de trabajo que va generándose, pero también de aquellas cosas que cómo nos anticipamos, cómo somos capaces de no ser siempre reactivos respecto de
de lo que va generándose en materia laboral, sino que cómo somos capaces de ir avanzando en una suerte de trabajo y de analítica que permita incluso hacer predicción en algunas materias en este mundo de las relaciones laborales, de las relaciones sindicales. Por ahí hemos comentado en algún minuto la necesidad y la importancia de este concepto que es la Big Data, llevarlo al mundo del contexto laboral, particularmente de las relaciones laborales. Y a veces ahí también uno puede ver que hay oportunidades en la lógica de trabajar y también la lógica del tipo de trabajo que se va generando. Entonces ahí también la idea es que podamos en alguna de las sesiones poder trabajar esa lógica del contexto tecnología, data, de la mano de todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Fantástico. Claramente hay muchos aterrizajes de estos temas y que efectivamente le llegan a este mundo laboral. Y en este contexto también de mirar el mundo laboral de forma más amplia que solo relaciones laborales y relaciones laborales en la mirada más moderna, que tiene que ver con la relación entre la administración de la empresa y el trabajador. No en el contexto que se le daba hace unos pocos años atrás, que era equivalente a relaciones sindicales. Relaciones laborales tiene que ver con distintas formas de relacionarse con los trabajadores, directa desde la empresa, a través de la jefatura y a través de sus representantes legales, que son sus dirigentes sindicales. Entonces, hay distintos caminos de aplicar las relaciones laborales que son hoy día absolutamente necesarios y que no basta hoy con la mirada exclusiva de las relaciones sindicales. Es muy importante, pero no es la mirada, es una de las miradas. Y ese es un tema que vamos también a profundizar en las próximas reuniones. Sí. Andrés, sí. También cuando hablamos de las tendencias en el trabajo futuro, también es importante que hagamos una diferenciación, así como la que hacíamos entre las grandes y las pequeñas empresas. Es importante también el entender que hay muchos trabajos a los que este esquema y esta tecnología del teletrabajo no le aplica directamente, que no va a ser factible. Hay trabajos que requieren presencialidad y eso no va a cambiar. Y eso vamos a seguir teniendo que regularlo de la mejor forma, de la forma más positiva posible, pero esta libertad que trae la tecnología no necesariamente aplica a todos los trabajos. Y eso es importante entender que hay empresas y rubros que requieren mayor presencialidad y que requieren un trabajo más directo, más operativo, y eso no va a cambiar como está cambiando estos otros temas relacionados con el teletrabajo. Pero a esos cargos que permiten que uno pueda realizarlo en forma mixta o 100% a distancia, claramente la tecnología, el estar menos horas en una oficina, el poder desarrollar esas tareas desde otros lugares, el café, una casa, las oficinas compartidas, desde cualquier lugar, desde la casa de los suegros, que suele ser más grande que la de uno, desde donde uno esté más cómodo, son facilidades y son tendencias de las cuales tenemos que hacernos cargo y ver cómo facilitamos que esto vaya ocurriendo en forma paulatina, regulada, pero buscando el beneficio que es finalmente generar un trabajo de calidad, mejorando la calidad de vida del trabajador. Es una mezcla de ambas cosas, porque si solo mejoramos calidad de vida, pero la calidad del trabajo disminuye, es un tema que va a durar poco tiempo. Tenemos que hacernos cargo de que ocurran ambas cosas. Este tema que vamos a profundizar en un minuto más, de la convivencia de varias generaciones en una empresa, es un tema de
preocupación y del cual hay que ocuparse, más que preocuparse, porque es una realidad que genera también una serie de desafíos para las empresas, incluso para las organizaciones sindicales. Cuando uno piensa en el futuro, cuando uno piensa en cómo voy a trabajar y me voy a relacionar con 4 generaciones distintas de personas, hay un tremendo desafío en eso y que nos afecta a todos. ¿Ah? Incluso al mundo sindical, Sí. ¿cierto? En el fondo, porque si lo miramos de la empresa, pero también si lo miramos de las organizaciones sociales o sindicales, también hay un desafío de cómo ser capaz de atraer, de encantar y de representar los intereses de esas distintas generaciones. Este balance que como hablábamos entre trabajo y vida personal, las nuevas generaciones quieren disfrutar de la vida, además de trabajar, viajar, llevar a su hijo al jardín, hacer deporte, hay un montón de temas donde quizás los que tenemos más años y somos de otra generación, el tema era como bien específico, era trabajar y en un horario determinado y de una forma distinta. Esto efectivamente hay un cambio importante que creo que es muy positivo en muchos casos, pero repito, en aquellos casos en que es posible. No pensemos que esto aplica a todo el mundo y a todos los trabajadores, porque no es así. Andrés, y en eso, si me permites, también en el fondo en esa misma línea, y también cuánto de esto en el tiempo, ¿cierto? Porque tal como tú dices, son tendencias, ¿cierto? Pero a veces las tendencias pueden ir cambiando conforme a los resultados. Por ahí yo leí el otro día, o hace un par de semanas, un artículo, ¿cierto?, de que en Silicon Valley ya estaban justamente revisando cuánto de trabajo remoto y cuánto de volver al trabajo presencial. Porque tiene una serie de ventajas, ¿cierto?, lo remoto, pero también lo presencial, el verse, el conversar, el tema físico desde el punto de vista de las características que tenemos como ser humano, ¿cierto?, también qué necesario es. Entonces, ¿cierto?, en esa misma línea, esto de cuánto de esta tendencia, y ahí también está de nuevo el desafío de cómo empezamos a observar esto para poder ver no solamente la tendencia, sino que también hacer una suerte de análisis que nos permita a lo mejor tomar decisiones de mejor manera y no solamente ir siguiendo a lo mejor una moda o el viento, digamos, bajo esa lógica. Súper de acuerdo, y la verdad es que quienes nos llevan ventaja en esto, que son empresas europeas o multinacionales, ya han sacado una serie de conclusiones de años de aplicación del teletrabajo, y yo siempre he sido partidario de no descubrir la rueda de nuevo, digamos. O sea, si esa información existe, sería torpe no tomarla en consideración y para ir buscando soluciones a los temas que nosotros vamos a enfrentar si tenemos esa experiencia y está documentada y tenemos acceso a ella, digamos. Entonces, claramente hay aprendizaje en eso y hay recomendaciones. ¿Ah? Y esas recomendaciones tienen que ver con un mínimo de cercanía y de presencia, pero también se ha ido desarrollando de alguna forma el tener esos momentos de café y de compartir el cumpleaños, digamos, y que se puede hacer por Teams o por Zoom sin necesidad de estar presente. Y claro, es más difícil, tiene ciertos requisitos, pero hay soluciones a estas cosas. Lo bueno es que lo que estamos planteando son desafíos, tendencias, soluciones, pero aquí nada está escrito en piedra y nada aplica a todos los casos. Y por eso que es importante el generar una conversación respecto a estos temas. Porque ni Juan Luis ni yo tenemos todas las respuestas, ni mucho menos, ni pretendemos tenerlas. Pero sí hemos tenido una cierta experiencia y hemos estudiado este tema y tenemos algunos elementos de juicio que nos permiten recomendar ciertas cosas desde el convencimiento de que no tenemos la respuesta a todas las preguntas y que necesitamos buscarla en conjunto con ustedes. Y desde ahí es también esta invitación a este espacio de conversación y de aprendizaje común. Esto no es una charla donde traspasamos algo que está de alguna manera, esto es.
no. Cada vez más, y si volvemos a nuestras primeras láminas, digamos, cada vez más en el contexto que estamos viviendo nos damos cuenta que las cosas no son, las cosas están cambiando constantemente y que las certezas que buscábamos hoy día casi no existen. ¿Ah? Hay bien pocas certezas hoy día. Lo que hay son interpretaciones de una realidad que nos pueden ayudar a manejarnos de mejor o peor forma frente a los desafíos que se nos presentan. Pero certezas como tales, creo que ni siquiera en materia religiosa van quedando. Así que se hace difícil si nos vamos a ir al mundo de la certeza, porque ya les tengo una mala noticia, existen pocas. Si pasamos a la próxima. Hemos comentado en distintos momentos del el desafío que significa el trabajo con estos distintos grupos de personas, generaciones, tipos de trabajadores distintos. ¿Ah? A estas alturas van quedando pocos de esos tradicionalistas de la década de los 30 y los 40, pero varios baby boomers y generación X, muchos, millennials, y todos tienen realidades distintas, motivaciones distintas, formas de aproximarse a respuestas de una forma distinta. Y todos son hoy día parte de las empresas y de la fuerza laboral. Y de alguna u otra forma todos interactúan entre sí. Y lo que queremos es que tanto las empresas, incluso los sindicatos, como decía Juan Luis, deben hacerse cargo de esta coexistencia. Y esta coexistencia que ojalá se convierta en una complementación, no en competencia, sino en complementación. ¿Cómo somos capaces de aprender y de aceptar miradas distintas que hacen que las decisiones que tomemos sean mejores decisiones, porque tienen más puntos de vista y más aristas consideradas al momento de tomar la decisión? Hace muchos años atrás me tocó vivir lo difícil que es manejarse cuando no se toman decisiones, cuando quien debe tomar una decisión no la toma, porque todos los que vienen debajo en la cadena, digamos, en la toma de decisión, se quedan mirando para el frente y esperando que alguien tome una decisión, porque lo peor que hay es cuando no existen decisiones. Ahora, esa decisión, en mi experiencia, es una mejor decisión en la medida en que existe más información y una amplitud de mirada para tomarla. Ahora, es imposible y siempre, créanme, lo perfecto de enemigo lo bueno, uno nunca tiene toda la información para tomar una decisión. Si no, sería muy fácil y sería casi de bruto equivocarse. Uno se equivoca normalmente, pero porque no está toda la información. Pero en la medida en que se abre esta posibilidad de compartir experiencias, miradas, compartir desafíos, esas decisiones terminan siendo mejores decisiones y la forma de implementarlas las hace más exitosas en la larga que cuando son solo la decisión tomada por quien tenía la jerarquía para hacerlo. Y la invitación también, repito, en este espacio, es que vayamos generando respuestas desde los aprendizajes y las experiencias que cada uno de nosotros ha ido construyendo a lo largo de la vida. Bueno, Andrés, y en esa misma línea, aquí están, ¿cierto?, algunos de los temas que estamos proponiendo, y bajo esa lógica también ver si es que sea ahora o después, a través de algún espacio de conversación o del chat del laboratorio, ¿cierto? Dejarnos aquellos temas que puedan ser de interés. Ahí están, ¿cierto?, algunos no todos, digamos, de los que hemos propuesto poder trabajar en cada una de las instancias. Son más instancias que esa, pero no quisimos ponerlos todos. Pero particularmente quisimos también dejar un espacio de poder escuchar a partir de las experiencias y las necesidades que se vayan planteando, qué otras alternativas o temas también puedan ser trabajados en conjunto. Entonces, ahí, como decíamos, hay algunos, está también
¿cierto? El rol de la inclusión hoy día en el mundo del contexto laboral, entendiendo la inclusión desde todo punto de vista, ¿cierto? En materia de género, en materia de discapacidad. Por otro lado, ¿cierto? Los focos y la crisis de liderazgo que planteábamos al principio, que se da, ¿cierto? Cómo reencantar a trabajadores de generaciones más jóvenes. Incluso tú planteabas muy bien ahí el tema de los millennials, ¿cierto? Como una generación la más joven, pero también tenemos la generación que va entrando, o que está por entrar, la que está, ¿cierto?, en los últimos años de universidad, y que claramente los que tenemos hijos que están terminando la universidad, vemos que, siendo muy similar a los millennials, tienen algunas diferencias importantes desde el punto de vista de sus intereses y desde el punto de vista de cómo proyectan su futuro laboral. Entonces ahí, dejar un poco, Andrés, los temas para los efectos de cuáles otros pueden ir apareciendo, y no sé si te parece también en esa línea plantear que el primero que vamos a tocar es precisamente la evolución del trabajador en un contexto desde lo que ha sido fines del siglo XX, porque no nos vamos a ir necesariamente a la historia, al trabajador que estamos teniendo hoy día en el contexto de la pandemia, aquellas cosas que seguramente se van a quedar durante un tiempo más, y aquellas que las vamos a ir revisando en esta lógica de lo que puede ir siendo un poco la moda, como digo yo, de algunos temas, pero las tendencias, pero que no necesariamente son todas para quedarse. Sí, eso es súper importante y lo planteábamos al inicio. Aquí hemos esbozado algunos de los temas que nos interesa profundizar, pero nos interesa mucho la opinión de ustedes y cuáles son los temas que a ustedes les interesaría que trabajáramos en este espacio y que fueran objeto de nuestras conversaciones futuras. Y ahí estamos absolutamente disponibles ahora a través del chat directamente con preguntas, o por escrito en los próximos días, digamos, para poder ir agregando a esta lista aquellos que son de interés específico para ustedes. Y la idea sería poder escucharlos, a ver si les parece atractivo la invitación, y qué temas son los que se les ocurre que podamos profundizar en este proceso. Ahí les pedimos a quienes quieran dejar sus comentarios y generar una conversación con nuestros expositores, que se desilencien el micrófono nomás y generemos en estos minutos que nos quedan una conversación abierta de con qué nos quedamos, qué otros temas se nos ocurren para ir alimentando este espacio. Ahí Sebastián Conde tiene la manito levantada. Sí. Oye, a mí me parece realmente fascinante los temas que están levantando y muy actuales, ¿no? Entonces, una pregunta que les tengo, porque ustedes han hablado de mucha flexibilidad, o sea, cuán flexible es el trabajador o la trabajadora del futuro, y cuán flexible es el lugar de trabajo y el tipo de trabajo. En ese contexto, ¿cómo se ha quedado la legislación laboral? ¿Se ha quedado atrás o sigue a la par de estas nuevas flexibilidades que estamos viendo? Bueno, muy buena la pregunta, Sebastián, y la verdad es que es un desafío importante, pero hemos tenido en los últimos años una cantidad de modificaciones a la legislación laboral bastante importantes. Algunas han pasado medias desapercibidas, otras no tanto, pero la verdad es que existen alrededor de 60 proyectos en este momento que tienen implicancias laborales y algunas previsionales, y que le estamos haciendo seguimiento como para poder tener estados de avance. Y ahí quizás Juan Luis nos puede precisar cuáles son los que están en este minuto, pero como de lo general a lo específico, claramente la legislación ha ido avanzando, no a la velocidad que la realidad, ni la que quisiéramos, pero existen los espacios que permiten pactar esa flexibilidad de la que estamos hablando con los límites que tiene la legislación nuestra, digamos. Pero
Juan Luis. Sí, gracias Andrés. Mira, en el fondo, Sebastián, un poco complementando lo que dice Andrés, efectivamente, a ver, estos últimos años lo que ha sido el trabajo legislativo por distintas razones se ha vuelto bastante intenso y dentro de eso el mundo del derecho laboral ha sufrido los últimos meses más reformas que en los últimos años, digamos. Ahora, en ese contexto, como tú lo planteas, efectivamente, normalmente el trabajo legislativo sigue siendo bastante más reactivo que proactivo desde el punto de vista de anticiparse ciertas cosas. Y habiendo algunas iniciativas un poquito más de modernizar, ¿cierto? De flexibilizar las relaciones laborales o el trabajo en sí mismo, yo creo que justamente uno de los desafíos que se va a plantear dentro de lo que estamos viviendo como sociedad de nueva constitución y del trabajo legislativo de futuro, tiene que ver con que a propósito de lo que hemos vivido como pandemia, ir un poquito más allá y observar no solamente el comportamiento de lo que hoy día está ocurriendo, sino que efectivamente ir mirando cómo somos capaces de generar normas que generen estos espacios de flexibilidad, porque hoy día, independiente de que hay algunas herramientas de mayor flexibilidad, pero yo creo que todavía nos encontramos en una suerte de camisa de fuerza del punto de vista de las normas laborales rígidas versus, ¿cierto?, los espacios que hay, sin generar ningún tipo de menoscabo, por cierto, pero de los espacios que hay para poder tener un trabajo bastante más flexible y que permita desarrollar más habilidades de los trabajadores. Muy bien, interesante, gracias. Gracias, Sebastián, gracias, Andrés y Juan Luis. Por ahí tenemos a Sara Guerrero que nos dice, que no sé si Sara quizás quiera comentarnos porque nos habla como también de la realidad de México, de lo que conoce quizás. No sé si quieres desilenciarte, Sara, y comentarnos tú. Hola, buenas tardes. Sí, voy a hablar sin cámara por velocidad de conexión. Estoy en Venezuela. Bueno, primero que todo, gracias por la intervención y gracias a los ponentes por su conocimiento. Sí, conversaba un poco sobre que en México sí existen conceptos en la legislación mexicana sobre teletrabajo, home office y otras formas de trabajo híbrido o remoto que ya han sido implementadas y justo para el tema de pandemia no fue una sorpresa en la legislación laboral mexicana. Así que podríamos utilizar ese punto de referencia como para también traernos eso y colocarlo en este trabajo. Y por otra parte, cuando hablamos de coexistencia también y todas las generaciones que están dentro de una empresa, creo que hay mucha resistencia, sobre todo por las generaciones que son mayores, porque sienten, y es mi interpretación, porque estoy trabajando mucho con inmigrantes digitales, sienten competencia y se sienten amenazados por las generaciones más nuevas. Sin embargo, creo que si logramos que estas generaciones entiendan que pueden ser parte de cómo enseñar y mostrar su conocimiento sin guardárselo como poder, que era lo que conversaban hace rato, también sería como un hit de operación, hablando en términos de trabajo, que podamos consolidarnos como si fuéramos una sociedad dentro de la empresa y que todos sumemos, porque creo que eso es lo que está ocurriendo, que en este momento las empresas deben aceptar que las personas suman desde sus motivaciones y no solamente desde lo que ellos esperan que el colaborador haga como objetivo de un KPI. Absolutamente de acuerdo contigo y muchas gracias por el comentario. Efectivamente hay legislaciones que van más avanzadas en esto. Nosotros, como decía Juan Luis, nos hemos puesto al día en los últimos meses y años en algunos temas, pero nos queda mucho camino por recorrer. Hoy día existe una ley de teletrabajo, existe la obligatoriedad de incluir ciertas normas y las normas que la ley establece en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, de forma de poder aplicarlos a todos los trabajadores y poder, ante el incumplimiento, tener la posibilidad de aplicar sanciones en la medida en que no se cumple con las obligaciones o prohibiciones que se establecen relacionadas con estos temas. Pero hay mucho paño, mucha tela que cortar respecto de esto. Si bien tenemos experiencias exitosas en otros países, pero existe la suficiente libertad o espacio para construir desde un punto de vista legal, y ahí entra materia
de mutuo acuerdo directamente con los trabajadores y intermediadas con sus representantes a través del mundo sindical de flexibilidades en jornadas, en formas de aplicar el trabajo que están permitidas por la ley, que están dentro del ámbito de lo que podemos acordar. Y hay un espacio importante ahí que podemos de alguna manera utilizar bien, generando más instancias y más espacio. Si bien nuestra interpretación de las normas es en general restrictiva, tenemos ciertos espacios donde podemos ampliar esto. ¿Mm? Y en eso, Andrés, si estás de acuerdo, yo creo que normalmente o generalmente hay desconocimiento o tenemos desconocimiento de aquellos espacios de flexibilidad que hay dentro de la misma norma. Yo creo que a veces cuando uno bucea un poco, ¿cierto?, encuentra tanto en jurisprudencia judicial, administrativa o la misma norma laboral, uno encuentra a veces ciertos espacios que no siempre son utilizados o no siempre son conocidos. Yo creo que ahí también tenemos esta oportunidad de, al poder compartir experiencias de muchos de ustedes, de repente cosas que como no son confidenciales desde el punto de vista de ninguna actividad, al revés podemos compartirlas y por lo tanto también generar espacios de conocimiento en esa línea. Yo creo que es importante porque si bien por ahí dicen que si juntas 3 abogados salen 4 respuestas, existen algunos puntos donde uno se pone de acuerdo y hay aprendizaje y interpretaciones. Yo creo que cuando la norma es clara no hay mucho que discutir. Cuando no es tan clara empieza el aporte de la interpretación, que es una forma importante de generación de criterios que hoy día son absolutamente aplicables y que nos interesa poder compartir, por supuesto. Muy bien, no sé si alguien más tiene. Sebastián. Sebastián la levantó. Sí. Y hay otra tendencia que yo he estado viendo, no tanto en Chile, pero en otros países, de el empleo como un servicio. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona no se emplea en forma indefinida, sino que casi por un cierto número de horas, por un cierto expertise, por algún proyecto o algo por el estilo. Entonces, como una especie de banco de personas que están ahí disponibles y que las organizaciones toman lo que necesitan de esas personas, con lo cual se atomiza bastante, la relación pasa a ser una cosa bastante distinta, pero es una tendencia que se está viendo bastante en Estados Unidos y en Europa. Aquí en Chile no lo he visto todavía, pero puede que ya empiece a aparecer. Sebastián, fíjate que en esa línea, si me permites, Andrés, tú sabes que hay un par de proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso, que precisamente hablaba de generar contratos por hora, uno, y el otro generar justamente una bolsa de trabajo que generaba la autonomía, pero como tú lo has dicho, como no estaba todavía generada la necesidad quizá tanto como hoy día, estaban ahí durmiendo como otros proyectos de ley, digamos. Pero hoy día, como se está generando cierta tendencia a nivel mundial, yo creo que está la posibilidad de poder reactivarlo, pero hay un par de proyectos de ley que están en el Congreso, pero no se han movido mucho. Hay otros temas que son importantes también y que tienen que ver, por ejemplo, con los trabajos no regulados, que de alguna manera afectan incluso la mirada del mercado del empleo. Cuando uno dice, oye, tenemos un desempleo importante hoy día en el país, pero tenemos algunos trabajos que no están registrados de alguna forma como parte de ese empleo. Y por otro lado, tenemos una realidad donde, existiendo un desempleo importante, que es de preocupación, existen también ofertas de trabajo a las cuales no postula gente. Y hemos visto a través de la prensa avisos reiterados en la construcción, en la agricultura, que hay puestos de trabajo y no existen personas disponibles para realizarlo. Y bueno, es un tema que también es importante ver, bueno, ¿qué está pasando? Tiene que ver con algunas decisiones, tiene que ver con cómo ha crecido el emprendimiento,
tiene que ver con trabajo por cuenta propia, tiene que ver con varias cosas, pero son realidades que hoy día estamos viviendo y que hace poco tiempo no existían. Y hay que ver cómo manejarlas, porque tienen impactos importantes obviamente en el empleo, en el ingreso de la familia y de los trabajadores, pero también en la forma en que las empresas pueden tomar nuevos proyectos. Una de las variables hoy día es si voy a tener gente disponible para poder cumplir con lo que estoy haciendo. Y no necesariamente es pago un poco más, sino que no es el trabajo que alguna gente quiere. Y ahí hay un tema que empieza a ser parte de esta discusión. Buenísimo. Por ahí Claudia tiene la mano levantada. Ay, yo sé que es súper tarde, es como la hora de cerrar y todo, pero me atreví recién a levantar la mano para intervenir en esta conversación de titanes, oye, impresionante. Yo quería meter la cuchara en como dos partes. Eso que ese tipo de trabajo por hora que mencionaba, ¿cómo se llama, Sebastián? Es cierto que en otros países funciona, pero a mí siempre como pensándolo aplicado en Chile, lo que me preocupa es como la precarización del trabajo. Finalmente, si tú pensáis también que la gente que trabaja freelance, digamos, solamente boleteando, está con, digamos, las condiciones de hoy, está en condiciones súper desventajosas respecto a los que sí trabajan con contrato, no solamente en términos de ingreso, digamos, de volumen de ingresos, sino que, no sé, pues si no les pagan, cada cuánto les pagan, ¿me cachai? Como si es que realmente les pagan. Yo creo que hay un tema que también es interesante de ver, aprovechando que estamos con varios abogados en la mesa, cómo eso se puede regular de tal manera que estas personas no queden aún más precariamente trabajando en este momento líquido, ¿no? del mercado laboral. Y por otro lado, respecto a lo que decías tú, Andrés, de las vacantes que no se llenan, yo creo que también, bueno, nosotros en Otixofo estamos trabajando hace varios años en ese tema de las brechas, ¿no? Es un tema que nos apasiona internamente, pero también yo creo que en este momento súper móvil del mercado laboral, que haya trabajos, que haya vacantes, que haya posiciones que no se llenan, como que desnuda también otras o pone luz sobre otros aspectos, como por ejemplo la formación. ¿Me entendí? Claramente hay un descalce entre lo que está pidiendo el mercado laboral hoy día y las competencias que se están transmitiendo tanto en el sistema educacional, formación técnica, universidad, capacitación, ¿me caché? Entonces, ahora el descalce es mucho más evidente y por lo tanto mucho más desafiante, súper entretenido. Yo no lo veo como con una mirada como apocalíptica, ¿me entendís? Pero claramente hoy día vemos cosas mucho más claramente que antes estaban solamente insinuadas. Absolutamente de acuerdo contigo, Claudia, y la verdad es que efectivamente esta relación entre la formación y el trabajo posterior o la capacitación necesaria para ejercer de mejor forma el trabajo que hoy tengo o aquel al que puedo acceder en un próximo paso, son foco de análisis y necesitamos tenerlo a la vista. Esto desde hace varios años atrás se ha ido levantando por distintas industrias, digamos, cuáles son los puestos de trabajo que se requieren y cómo uno puede intervenir en generar ese conocimiento. Incluso ha habido ejercicios